Ya, ahora sí, chicos. Otra cosa que nosotros vamos a ver, como les había comentado, nosotros vamos en estas 2 horas a abordar lo máximo que se pueda. Esto de ética tampoco es muy largo en este ámbito de teoría, porque prácticamente lo que nosotros vamos a ver ahorita solo es teoría. De ahí tenemos que ir a analizar, chicos, el código del Ministerio de Educación, que ahí netamente está la parte, chicos, de la ética. Ya, entonces estas materias vamos a estar manejando. Por eso les había comentado que nosotros ya filosofía en sí contemporánea ya casi no lo vamos a visualizar. Y si lo visualizamos ya es al final, chicos, cuando nos haya sobrado tiempo. Ya, porque igualmente, como ustedes conocen, estamos contra el tiempo, contra la hora. Igualmente, como yo les digo, ya les he pasado toda la información dentro de su ámbito, ya está todito, chicos. Ya está todo lo que ustedes necesitan para ir a dar la prueba en sí. Entonces, eso. Igualmente, esto de ética, como digo, la materia no es muy extenso, es cortito. Ya, vamos a ver, chicos, ¿qué es ética? Principalmente vamos a definir eso para nosotros entrar en la ética profesional. La ética, recuerden que nosotros habíamos mencionado que ella proviene, chicos, del griego ethos, que el griego ethos hace referencia a qué? A carácter o costumbre. Y también, chicos, proviene del griego latín, que hace referencia a mos, que significa, chicos, moral. Por ende, chicos, la ética y la moral están relacionadas en sí, pero son cosas muy diferentes. Pero, chicos, están dentro de conformando las acciones humanas en sí. Verán, ética, chicos, recuerden que nosotros habíamos comentado que es la reflexión filosófica que nosotros realizamos de nuestros actos humanos. Es cuando nosotros pensamos, reflexionamos cómo debemos de actuar, por qué tengo que hacer esto, por qué no tengo que hacer esto, o qué decisión tomo. Incluso también después de nuestros actos venimos a entrar a esa reflexión filosófica. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cuáles fueron los valores que influyeron en mis actos? Entonces, eso, chicos. Aquí, eso es ética, prácticamente. Mientras la moral hace referencia a qué? En la moral, chicos, hace referencia a qué? A los valores y los principios que tiene cada uno de ustedes, como, ¿cómo se llama? Como personas. Ya, los valores, chicos, honestidad, respeto, puntualidad, eso es la moral. Solo son netamente los valores y los principios que tienen, chicos. Y esos valores y esos principios ayudan a que regir el comportamiento humano. Los ayudan, chicos, a dirigir, conducir, cómo tienen que actuar. Yo siempre digo, si nosotros tenemos o somos, por ejemplo, tenemos la moral, en este caso, puntualidad, somos puntuales, o yo tengo esa puntualidad. Entonces voy a llegar, chicos, puntualmente. Entonces, eso es la moral. Mientras que ética es cuando yo tengo esas varias posibilidades de elegir, cuando tengo dos caminos y no sé qué camino irme y comienzo a pensar, reflexionar, ¿qué hago, qué no hago? Y aquí, chicos, la parte ética dentro de la educación influye muchísimo, chicos. Hay cosas que en algunos momentos dentro de nuestra profesión o dentro de nuestra ejerción, chicos, profesional o prácticas que se lleven a realizar, hay situaciones en donde nosotros tenemos que tomar decisiones, pero no son decisiones fáciles, son decisiones muy complejas, en donde ahí va a influir, chicos, esta reflexión filosófica, en donde va a influir la moral, chicos, los valores o los principios que nosotros tenemos para tomar esa decisión. Entonces, eso, por eso, chicos, se aborda, bueno, la universidad ha tomado mucho en cuenta, chicos, esto de la parte de ética para dentro de sus temarios. Igualmente, chicos, lo van a ver dentro de la universidad, van a ver y en todas las carreras ven. Todas las carreras, chicos, ven la parte ética profesional, pero adecuado en este caso a la educación, que es lo que nosotros vamos a entrar a visualizar. Ya, bueno, ya habíamos visto ética es la reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. Incluso recuerden, chicos, que ética tiene diferentes problemáticas o cuestiones que se vienen a llevar. Acá.
Ahora sí, empecemos. Netamente, chicos. Empecemos con esto. Una vez ya diferenciado o haciéndoles acuerdo a qué hace referencia, pues a esto, a este término, chicos, de la ética. Dice, todo intento serio por analizar y profundizar dimensiones éticas de la educación ha de basarse en una aproximación tanto al concepto de la educación como al concepto de la ética. Nosotros, chicos, para estudiar esto de la ética profesional dentro del sistema de educación, primerito lo que tenemos que hacer, definir qué es educación. Y de ahí definir, chicos, qué es ética. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Dice, es indiscutiblemente que el encuentro, interacción y simbiosis de ambos conceptos se da en y es la persona humana. Recuerden, chicos, que nosotros como seres humanos entramos en este proceso de educación y recuerden que en el proceso de educación, justamente que estamos viendo en pedagogía, ¿quién es la persona importante? El educando, chicos, el hombre. Y el hombre, miren, forma esa sociedad, chicos. Entonces, dice, es, es imposible decir que no hay esa relación entre, chicos, educación y ética, porque esas dos están relacionadas con el ser humano, con la persona. Y miren, la persona tiene esta parte ética porque la persona tiene esta parte, chicos, de la moral. Dice, por razones de organización de estudio, mira ahí, vamos a centrarnos nuestro estudio, chicos, en el fenómeno de la educación y también en el fenómeno de la ética. Vamos a estudiar estos dos conceptos por separados al inicio y después los vamos a ir unificando para entrar con esta relación. ¿Qué más dice? Todas ellas están aquí, por ejemplo, chicos, dice la naturaleza, el contenido, sus notas esenciales, amplias implicaciones humanas, sociales, económicas, pedagógicas y culturas, todas ellas están estrechamente unidas, relacionadas con la naturaleza y el espacio vital del ser humano. Ya que, bueno, en este caso vamos a entrar directamente, chicos, al estudio para que ustedes más o menos vayan entendiendo a qué hace referencia. Como les digo, solo aquí, netamente, solo vamos a ver teoría. De ella vamos a ver netamente la parte ética, con la norma, con el código. Ya dice, en el transcurso de este estudio, esta relación será un tema interactivo, inseparable de la educación, como proceso de construcción del ser humano. Ya, aquí recuerden que nosotros como seres humanos entramos en esta construcción propia, una construcción de nosotros mismos en adquirir, chicos, los valores y los principios, porque nosotros mismos somos los que construimos. Nosotros mismos son los que fomentamos esos principios, esos valores que nos determinan como seres humanos. Nadie nos pone, yo qué sé, el valor de puntualidad. Dice, toma, te regalo la puntualidad, toma, te pongo la puntualidad. No, porque nosotros mismos, chicos, somos los que desarrollamos esa puntualidad, somos los que desarrollamos esa honestidad. Nadie nos puede poner, chicos. Nadie, nosotros no somos como una página de copy-paste. No podemos, chicos. Nosotros como seres humanos tenemos que construir eso, esa moral, esos valores. La ética de la educación rebasa, dice, de esta forma al ser humano individual para conectarse con su amplio entorno social. ¿Por qué, chicos? Esta ya no se trata del individuo como uno, como persona. Y bueno, dentro de la educación tampoco es que se era solito el individuo. Recuerden, chicos, que nosotros como seres humanos estamos en un proceso de educación y necesitamos netamente la sociedad para poder adquirir esos valores. Recuerden, miren, el primer momento de educación, ¿cuál era, chicos? ¿O dónde se encuentra? En la familia. Esa es la primera escuelita. ¿Qué se dice, chicos? La primera escuelita que nosotros tenemos no es, yo qué sé, la inicial uno, la inicial 2 o el colegio, la escuelita que nosotros vayamos. No, es nuestra familia. Y en nuestra familia, chicos, es el ámbito social. Y ahí nosotros como seres humanos adquirimos esos valores. Y peor cuando somos niñitos, somos una esponjita, chicos, que comenzamos a absorber lo mayor posible que podemos. Y ahí comenzamos a adquirir principios, valores que nos enseñan nuestros papás. Y no solo ahí, chicos, sino también en la escuela y sigue siendo social.
La ética es algo en cada uno de nosotros social, porque ahí en la sociedad lo adquirimos. Ya no, yo qué sé, en otro lado, chicos, sino relación, no solos, porque solitos no podemos diferenciar, yo qué sé, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no puedo diferenciar. Imaginen, chicos, yo le pego a alguien y él se pone a llorar y se siente mal y alguien me dice, no, eso no está bien. Entonces ahí yo ya puedo diferenciar que golpear a alguien no está bien. Y aunque parece, chicos, para nosotros algo ilógico, pero para los niños y es muy importante este proceso de educación, no mentir. Entonces, eso, chicos, también, no gritar, no pegar. Ya, entonces, cuando somos niños, necesitamos esa parte, chicos, de relación con la sociedad para aprender qué está bien y qué está mal. Y entonces, por eso decimos que aquí ética no es algo personal, sino también es algo social, porque en la sociedad aprendemos relacionándonos con los demás. Ya dice, en ese contexto toma fuerza la ética social o de la responsabilidad social y la ética global o del ser humano universal, que bueno, vamos a ir abordándolos. Vamos a comenzar esto, chicos. Ya aquí solo es esa breve introducción. Ahora sí, recuerden, chicos, que habíamos mencionado que para entrar en este proceso del estudio de la ética, tenemos que separar estos dos conceptos, estudiarlos individualmente, ¿ya? Y después los vamos a ir unificando. Primerito vamos a estudiar, chicos, el concepto de la educación. Ya dentro de la educación se expresa dos grandes sentidos o dos grandes tipos del proceso, bueno, de este término de educación. Educación, chicos, está educación como conducción y educación como extracción. La educación como conducción se lo conoce también como el conducir. Ya dice que implica, chicos, la idea de alimentar, nutrir, de influencia externa, es decir, de guía externa del ser humano para su formación, desarrollo, ubicación en la sociedad y en el mundo. Eso es la educación, chicos, como conducción. Ya es el proceso en donde alguien alimenta, nutre a una persona, conduce. Y recuerden, miren, vimos que era pedagogía, conducir a un niño, chicos. Eso es etimológicamente significa pedagogía, conducción. Y el proceso de educación ya es ese acto, ese momento donde alguien, una persona, porque no solo estamos hablando del profesor, del maestro, del educador, sino también, chicos, del padre, de un amigo, cuando alguien conduce a otra persona, ya, y la ubica dentro de una sociedad y dentro de un mundo. Y también está la educación, chicos, como extracción. Ahí vuelta es el educer. Dice, es el proceso en donde alguien saca, chicos, de adentro hacia afuera y es decir, chicos, un desarrollo interno. Saca un conocimiento, saca una teoría. Dice, acción de extraer algo del ser humano mediante el despliegue de sus capacidades que le caracterizan como persona, ya inteligencia, conocimiento, voluntad, imaginación, creatividad, libertad, reproducción y valor. Entonces es cuando sacamos, chicos, algo desde adentro, desde nosotros. Y eso es la educación como extracción, cuando sacamos a partir de nuestras capacidades que nosotros tenemos en el interior. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña actividad para tampoco cansarnos, a ver cómo nos va. Espérame un momentito. Ya. Vamos a utilizar, chicos, a ver la extracción que nosotros tenemos, a ver la creatividad que tenemos. Déjenme, chuta, vamos a ver si es que perdonarán mis dibujitos. Voy a hacer lo posible para que salga, ay, para que salga bonito. Espérenme un momentito, para que salga bonito. Aquí, ay, bueno, ya ni modo. Era un poquito más grueso y se me hizo muy fino. Bueno, ya, aquí, bueno, a ver, vamos a ver.
Vamos a ver la creatividad que nosotros tenemos. Ya, por ahí vamos a ver qué información tenemos, chicos, en el interior de nosotros. Ya, aquí voy a poner, no, a ver, vamos a ver, completa la imagen. Ya, completa la imagen. Pero ten en cuenta que no es una estrella. Estrella. Entonces, voy a poner, entonces, ¿qué es? Ay, no me sale la pregunta, me sale al revés. El signo de pregunta, chicos. Bueno, imaginemos que ahí está el signo de pregunta, me está al revés, no lo puedo poner. Entonces, ¿qué es? ¿Ya? Ahí. ¿Qué es? Voy a poner igualmente aquí. Entonces, ¿qué es, chicos? ¿Qué será? A ver, vamos a entrar a ese proceso de extracción. ¿Qué será, chicos? Dice, Una, ¿mandé? una hoja, puede ser. Sí, puede ser una hoja. Ya, muy bien. Déjenme. ¿Ya qué más? Ajá, puede ser una hoja. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Vamos participando, vamos opinando. Si no es una estrella, entonces, ¿qué será? Una hoja, ya nos dijeron por ahí. ¿Ya? ¿Los demás? Vamos aportando, chicos. Como una corona, ¿no? Ajá, también puede ser una corona. Ajá, muy bien. ¿Ya? ¿Los demás qué dice? Puede ser la pata de una gallina. Ajá, sí, también de un patito también. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Tal vez, último, un hito más. Como una mariposa. Ajá, ¿verdad? También puede ser, ajá, si le completamos bonito, ajá, llega a ser una mariposa. Eso, chicos, ve, mire, a partir del conocimiento que nos han inducido, nosotros con la imaginación llegamos a completar, chicos, esta imagen. Llegamos a completar esto y extraemos un conocimiento, chicos. Extraemos algo a partir de la parte inteligente, de la creatividad, de la imaginación que nosotros tenemos, sacamos algo, chicos, que posiblemente, bueno, no que posiblemente, que está dentro de nosotros. Y me dijo, puede ser una patita, chicos, puede ser una hojita, puede ser una corona, incluso, mira, hasta puede ser un barquito. Yo le coloco aquí bonito y llega a ser hasta un sombrero, chicos, puede ser, bebé. Y puede ser un barquito también, chicos. Entonces, eso, mire, extraemos una información. Y esos son el proceso, chicos, o los dos tipos de sentidos que nosotros tenemos. Bueno, es para distraernos un ratito, para no cansarnos, chicos, porque obviamente esto sí cansa, es pura teoría lo que estamos viendo. Entonces, eso, chicos, miren, es el concepto de la educación. Hay dos grandes, está la conducción y la extracción. Conducción, conducir, extracción, educer. Ya dice, es decir, que la educación es la primera, que la educación en la primera excepción, o sea, chicos, en el primer sentido, que era el conducere, viene a ser una operación, una actividad, un proceso, un producto de influencia externa. Influencia ya sea de un maestro, de su familiar o de alguien, chicos, que les viene a guiar, les viene a orientar. Y en la segunda, chicos, acepción es una especie de causamiento de capacidades preexistentes en el sujeto que deben salir en el proceso de construcción de una persona humana. Ya es algo que está en el interior de nosotros y nosotros lo sacamos, chicos. Lo sacamos para venir a desarrollarnos como personas, venir a desarrollar esa autonomía y esa libertad que nos ayuda, chicos, o que nos permite obtener la educación o nos desarrolla la educación. Dice, para educar no hay que llenar un balde, sino encender una llama. Mire, no hay que llenar, sino encender, motivar, guiar, porque no hay la necesidad, chicos. Recuerden que habíamos visto
en pedagogía, las personas no son algo vacío, chicos. No son como un recipiente vacío porque ya tienen un conocimiento. Nosotros tenemos que motivar, encender ese conocimiento para que ellos mismos vayan construyéndolo, chicos. Entonces, eso. Y ahí dice, educar es un último término, construir y construirse como persona humana, para vivir y actuar como sujeto creador en la sociedad. Y recuerden que educar, nosotros como educadores, como vimos en la anterior, y se va a relacionar muchísimo, chicos, con la pedagogía y la ética, porque es básicamente lo mismo, solo que aquí vamos a ver cómo se debe de actuar. Ya dice aquí, como sujeto creador, chicos, de la sociedad, recuerden que habíamos visto que nosotros somos un papel muy importante dentro de este proceso de educación porque nosotros educamos a personas que van a conformar la sociedad. Entonces, eso. Dice, conviene pues reflexionar sobre las notas definitorias del concepto tan amplio y profundo de educación. Ya, porque educación no es algo sencillo, chicos, que nosotros lo podamos definir. Incluso educación tiene diferentes perspectivas. Y dice, trata de qué? De construir perfectibilidad, integralidad, individualización, socialización, comunicación, que son las características que vienen a determinar este proceso, chicos, dentro de la educación. Ya dice, estas notas apuntan al ser humano como el ser esencial educable, puesto que no es la educación sistematizada que lo hace al ser humano educable, sino su inacabamiento esencial, su permanente perfectibilidad, lo que equivale a cada ser humano cada vez plenamente humano. Lo que quiere decir, chicos, que no es la educación que lo vuelve humano o educable, sino la voluntad, la esencia que nosotros tenemos como seres humanos, chicos. De ahí dice, nos vuelve plenamente humanos, educables dentro de todo ámbito, de todo sentido, chicos. Dice, es fácil de entrelazar este planteamiento con la ética, dado que el sujeto y el objeto del proceso educativo es la persona. Miren, incluso chicos, dentro de filosofía nosotros habíamos visto, miren, cuando existe un conocimiento, hay el objeto y el sujeto. ¿Y qué pasa cuando el objeto y el sujeto se vuelve una sola persona, chicos? Bueno, cuando el objeto y el objeto desaparece esa dualidad. ¿Por qué desaparece esa dualidad? Porque el ser humano él mismo se convierte en esas dos cosas. Él mismo se convierte en objeto y sujeto. Ya, porque es el objeto, chicos, el medio por donde se lleva a cabo este proceso de aprendizaje. Y es el sujeto que tiene esa voluntad de entrar en este proceso de aprendizaje y se dueña de su desarrollo y de sus actos, es decir, con la obligación de dar respuesta a su vida, a su dimensión individual y social. Y aquí, chicos, en la parte ética, recuerden que nosotros como profesionales, bueno, no, como educadores en sí, que entramos en este ámbito profesional, ¿qué pasa? Nosotros, chicos, siempre estamos en constante momento de tomar decisiones, de actuar. Y esos actos nosotros tenemos que estar, no relacionarlos, sino involucrarlos, chicos, con la moral, porque siempre utilizamos valores y principios para actuar. Siempre, chicos. Ya eso. Dice, el sujeto en la educación. Ya, el sujeto en la educación, bueno, ya lo hemos visto, chicos, o bueno, lo hemos analizado en pedagogía o en la área pedagógica. Recuerden, chicos, que habíamos mencionado que el sujeto, la persona, es la, la parte fundamental, el pilar, el centro de la educación, porque él es el que va construyendo su propio conocimiento, su propio camino, sus propias posibilidades. Ya, y aquí, chicos, vienen a dar algunas cualidades que tiene el ser humano dentro, chicos, del ámbito de la educación. Dice, la persona humana es singular, algo único, irrepetible, insustituible. Ya nosotros como personas no somos, chicos, iguales a los demás. No nos pueden, chicos, sustituir por alguien más.
no somos algo único y cada uno de nosotros, o bueno, cada uno, sí, de cada uno de nosotros, chicos, tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes estilos dentro del sistema de educación. Por ende, chicos, cuando nosotros interactuamos con nuestros alumnos, no es que vamos a manejar lo mismo para todos, ¿no? Porque cada persona, cada alumno es un mundo diferente. Otra característica que viene a dar a conocer, chicos, dentro del sujeto en la educación, dice, la persona humana es autónoma en sus actos y responsable de los mismos. Y mucho ojo, chicos, ahí. Nosotros, bueno, en el ámbito de la profesión, cuando nosotros actuamos y esos actos generaron, chicos, yo que sé, una consecuencia negativa, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. No podemos, chicos, eludir o evitar esas consecuencias o nuestros actos. Entonces, por eso dice, la persona es autónoma, es libre, chicos, en actuar. Él toma su propia decisión y cuando toma esa propia decisión tiene que ser consciente que si pasa algo, sucede algo, tiene que ser responsable de esos actos, de esas consecuencias, no los puede evitar. Otra característica es que la persona humana se va haciendo en libertad dada su realidad inacabada y siempre perfectible. Ya eso, como les comentaba, chicos, nosotros, ¿cómo se llama? Estamos en un espacio determinado y siempre tenemos que estar tomando decisiones. Nosotros somos libres, nadie nos obliga en nada. Nosotros somos libres en tomar las decisiones. Y si a veces pedimos un consejo o a veces pedimos ayuda, pero nosotros somos libres en aceptar esa ayuda o no aceptar esa ayuda. Entonces, eso, muchachos. Eso del el sujeto, chicos, en la educación. ¿Qué más? La persona humana está abierta a la relación con las demás personas, con las cosas y con el mundo trascendente. Y en esa relación siempre hay situaciones en las que nosotros tenemos que tomar decisiones. La persona humana constituye una unidad integrada, no es sumatoria de partes aisladas. Ya no es, chicos, diferentes cosas, sino es una unidad en sí que viene a conformar, chicos, o a formar o a desarrollar un sistema de sociedad. Ya, las personas humanas nunca es un medio ni un instrumento, chicos. Ya nosotros como seres humanos no podemos ser instrumentos y medios de la educación. Nosotros somos la parte fundamental. Nosotros somos aquellos que vamos abriendo camino, que vamos construyendo, pero no podemos ser considerados un instrumento ni un medio para llevar a cabo este proceso de educación. No, imposible, chicos. Un instrumento, un medio es el marcador, la pizarra, el cuaderno. Esos son los instrumentos, los medios para llevar a cabo el proceso de educación. Pero nosotros como seres humanos no. Nosotros somos la parte fundamental que nosotros mismos abrimos camino, construimos este proceso de educación. Eso. Desde una perspectiva educativa, conviene tener siempre presente que el sujeto real, cotidiano, activo de la educación, no es el ser humano abstracto, universal, colectivo, ubicado en un medio sociocultural indefinido. Abstracto quiere decir, chicos, o sea, el ser humano abstracto es el que está en el intelecto, es el que está en la conciencia. Si no, es bueno, es el que está, chicos, ahí, en las ideas, en la teoría. Eso, chicos, en este caso. Sino que aquí dice, sino todas y cada una de las personas concretas. O sea, que se puede sentir, que se puede ver. Por eso dicen aquí, desde una perspectiva educativa, conviene tener siempre presente al sujeto real, al sujeto concreto. Ya, porque dice el activo de la educación no es el ser humano abstracto, no es el ser humano que está, yo que sé, en nuestra conciencia y nuestras ideas,
sino es el ser humano que está ahí presente dentro del sistema de educación. Porque yo puedo decir, el niño tiene que tener una educación, pero queda en lo abstracto, chicos, porque yo solo lo estoy mencionando. En la educación es cuando ya el niño está en ese proceso de educación, cuando el niño ya está ahí interactuando con sus amigos, interactuando con su profesor. ¿Ya? Eso es, chicos, el proceso de educación, el sujeto en la educación, que no quede en lo abstracto, ya que ya se vea, chicos, ejecutado, que se vea concreto, que se vea en la realidad. Ya, eso, muchachos, no sé si me hice entender en esta parte. Ya, porque como les digo, yo puedo decir, los niños siempre tienen que ser educados. Yo puedo decir maravillas, chicos. Puedo decir muchas cosas y eso solo es abstracto, eso queda ahí en las ideas, en teoría. Pero educación es cuando ya la persona ya está ahí sentado recibiendo clases. Y dice, sino toda y cada una de las personas concretas, con su propia y específica identidad, con las particularidades de su peculiar existencia en una situación social, económica, laboral, cultural y determinada. Porque recuerden que cada persona es diferente, chicos. Diferente ya en el ámbito personal y en el ámbito, chicos, social, porque no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos las mismas condiciones, somos diferentes dentro de este espacio educativo. Ya entonces dice, la educación no es un hecho abstracto, bajo el supuesto de que todos somos iguales como ciudadanos. Y mire, volvemos lo mismo. Dice, entonces la educación en sí, chicos, no es algo que quede en las ideas. Porque miren, en la Constitución yo les puedo enseñar muchísimas cosas. Ah, es que el Estado tiene que garantizar una educación gratuita. Ah, es que todas las personas tienen que acceder a una educación. ¿Y qué pasa si no todas las personas están accediendo a una educación? Entonces, eso solo queda en lo abstracto. La educación ya es cuando ya todas, sin extinción de nadie, entra un proceso educativo. Pues la educación es un hecho concreto, algo que ya ocurre, algo que ya se puede ver, algo que se puede sentir. Dice, es un hecho concreto, personal e histórico a través de la cual cada ser humano actúa como sujeto y se hace sujeto de su propia vida y de su desarrollo. ¿Ya? Recuerden que en este proceso de educación ahí nosotros actuamos y actuamos como educadores, chicos, que tenemos que ver qué está bien, qué está mal, qué está bien para nuestros estudiantes, qué está mal para nuestros estudiantes. Y si yo tengo que corregir algo, tengo que hacerlo, chicos, porque eso influye en la parte ética de nosotros. Si yo veo algo, chicos, que está incorrecto, tengo que darlo a conocer. Seguir, chicos, yo qué sé, las normas o el proceso que se tenga que llevar. No lo puedo callar, chicos, porque eso tiene, esa función también es la parte ética dentro de nuestra profesión. Dice, desde el punto de vista del ciudadano, en general, no, en general todos somos iguales. No obstante, cada persona y como personas ubicadas en condiciones culturales, sociales, económicas diferentes, no somos iguales. Ya, pero a la vista de un ciudadano sí, pero ya específicamente no. Recuerden que somos diferentes. Por ende, chicos, ese proceso educativo es algo personal. Y es algo personal. Dice, interactuar en este proceso respetando la autonomía de cada persona e incentivando el potencial que reside en ella hacia la construcción de una autonomía o ser personal o la función fundamental de un educador. Y ahí respetando, chicos, esa autonomía. Es como le decía, chicos, nuestra parte ética en este proceso que nosotros estamos viviendo, no puedo imponer, obligar a alguien, chicos, a realizar algo que no desea, chicos. Ya, pero obviamente, chicos, no puedo hacer eso porque recuerden que eso influye en la parte ética. Yo tengo que siempre hacer lo que es correcto, chicos. Fomentar esa libertad de mi estudiante. Yo que sé, si mando una actividad y yo que sé, a pintar un dibujito. No le puedo decir pinta de estos colores, de estos colores y de estos otros colores. ¿Acaso de que sea, chicos, una actividad específica o una actividad que ya esté planificada con colores específicos? Ya, pero
Si es una temática libre, chicos, no puedo decirle pinta de esto, pinta del otro, no, sino fomentar esa libertad, chicos. Ya porque no puedo colocarme como autoritario dentro de este proceso de educación. Entonces, eso también influye en la parte, chicos, como sujetos de ética. Ya, entonces, chicos, dice la educación es un concepto y un proceso que se mueve un espacio sorprendente de complejidad y de contrastes. Requiere la adaptación personal de un patrón de conductas a la vez que es fuente de originalidad y desarrollo personal. Ya, es una actividad sometida a normas y procedimientos, pero a la par es generadora de libertad y autonomía, lo que les comentaba, que nosotros tenemos que generar esa libertad y autonomía. No imponer nada, chicos, sino darles esa libertad. Incluso eso, chicos, incentiva al estudiante a entrar, a motivarlos a querer, chicos, aprender, porque a veces, si a veces nosotros lo volvemos muy monótono, obligamos o imponemos algo, como que suprimimos, chicos, esa libertad, esa emoción que tiene el estudiante. Entonces, siempre nosotros tenemos que actuar de esa manera, fomentando esa libertad, esa autonomía, para que el estudiante, como decíamos, vuele, chicos, se libere, comience él, chicos, a tomar sus propias decisiones, pero obviamente orientándoles que sean en lo correcto. Eso, chicos, como sujeto ético o como bueno, en la parte, chicos, de la ética. Ahora sí, vamos a estudiar educación como fenómeno social. Ya, aquí educación como fenómeno social, básicamente vamos a volver lo mismo. Y aquí, aquí se va a repetir, chicos, algunas cosas que ya hemos visto dentro de pedagogía y dentro de lo anterior. Aquí, fenómenos es social, chicos, que la parte social o que la parte de la sociedad es muy importante dentro de este proceso de educación, ¿ya? Porque decíamos que el niño puede aprender solo, no, porque necesita una interacción entre pares o necesita esa interacción, chicos, con la sociedad, con sus amigos, con el docente. Ya es. Aquí vamos a ver interacción de la sociedad, educación, chicos. Dice la educación tiene como un fundamento social porque es el seno de la sociedad. Ya, porque recuerden que en la educación, ¿qué pasa? Se brindan los valores, las tradiciones, las costumbres, para que el educando vaya, chicos, a la sociedad, forme esa sociedad. Pues la educación es el seno de la sociedad, porque es el cual fomenta, chicos, a construir esa sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Dice, donde se encuentran plenitud todas las manifestaciones personales de la educación. A través de los demás, el ser humano descubre el valor de su propia vida. Dice, a través, miren, a través de interactuar con las demás personas, dice, descubre el valor de su propia vida. Ya, dice, el conocimiento, el amor, canales de su perfección que necesitan de los otros para su eficacia. Ya, por ejemplo, fomentar este proceso de la empatía. A veces los niños son muy empáticos. ¿Y cómo desarrollan esa empatía? Con interacción de los demás. ¿Cómo desarrollan, chicos, yo qué sé, qué más? El respeto con la interacción de los demás. Ya, por ejemplo, ayudando esa amistad, chicos, esa amabilidad con el desarrollo de los demás. Entonces, por eso recuerden, chicos, que la educación siempre va a estar estrechamente relacionada con la sociedad, porque el ser humano necesita interactuar con los demás y a partir de esa interacción desarrolla, chicos, el sentido de su vida, desarrolla el perfeccionamiento del conocimiento que está adquiriendo. Y miren, aquí dice, la educación al hallarse proyectada e inmersa en la vida misma se halla enlazada en los fenómenos sociales. La educación. Y aquí está Durkheim. Recuerden, chicos, que hemos visto a Durkheim, que es Emily Durkheim. ¿Qué decía Emily Durkheim? Por ejemplo, en el ámbito de la moral decía, la moral es algo que nosotros lo obtenemos en la sociedad, no en la razón. Porque él decía, chicos, nosotros podemos tener el conocimiento de respeto, podemos conocer, chicos, el respeto,
Ya ese respeto pasa por nuestro raciocinio, pero no siempre actuamos con respeto. Por eso él decía, Emily Durkheim, que nosotros, esas morales, esos valores, lo adquirimos practicando, chicos, dentro de la sociedad. Si yo lo practico desde que yo que sé, soy pequeño, siempre estoy en esa constancia de práctica de los valores, yo voy a actuar respetuosamente, yo voy a actuar puntualmente, porque a veces yo conozco la honestidad, conozco la puntualidad, pero no la aplico. Por eso él decía, chicos, Emily Durkheim decía o menciona, chicos, que la moral pues netamente está relacionada con la sociedad. Y obviamente, chicos, nuestros actos están relacionados con nuestra sociedad, porque nosotros actuamos conforme lo que hemos aprendido, conforme lo que hemos adquirido, chicos, dentro de la sociedad. Entonces dice, no se puede realizar un análisis completo de la educación sin la sociedad, porque es una parte fundamental, chicos, de la educación, la sociedad, porque necesitamos esa relación para fomentar esa sociedad, chicos, porque si no hay educación, no hay sociedad y viceversa. Dice, dos objetivos centrales defienden su relación. Y aquí está. ¿Cuáles son estos dos objetivos? Los factores sociales y los cambios sociales, o también llamados agentes sociales. Miren, por una parte dice la incidencia de factores sociales en la educación formal, no formal e informal. Miren, la educación formal es una educación donde viene sistematizada, en donde se dan las materias, en donde cumple, tiene objetivos establecidos. La educación no formal, chicos, es un espacio en donde van las personas y ahí no es que se da materia en específico, ¿no? Ahí se solventan, chicos, las necesidades bueno, se solventan las necesidades de los niños que presentan, chicos, en áreas en específicas. Y hay muchas escuelitas no formales, chicos, que se lleva a cabo y influye también, chicos, estos factores. Dice, y de otra, que la educación es un factor coadyuvante de los cambios sociales o agentes de cambios. Ya verá, básicamente, ¿qué es lo que hace referencia aquí? ¿Qué hay factores, chicos, sociales? Los factores sociales vienen a ser políticos, culturales, económicos. Por ejemplo, el factor económico. Yo que sé, hay una crisis económica. Ese es un factor social, que digamos actualmente nosotros vivamos en una crisis económica. ¿Qué cambios sociales se vienen a producir dentro de la educación? Por ejemplo, escasez de, yo que sé, de personal, de docentes. Escasez, chicos, de recursos dentro de los espacios educativos. ¿Qué más? No se realizan cambios en las infraestructuras. Yo que sé, hay aulas que las paredes están caídas o no tienen, yo que sé, pupitres, mesas. Entonces, esos vienen a presentarse esos cambios, esas modificaciones, esas afecciones, chicos. Ya, por ejemplo, los factores culturales. Si yo que sé, se acepta las culturas, se da, chicos, esta diversidad cultural. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Que en los espacios educativos también se fomente, chicos, la interculturalidad. En los espacios educativos se fomente, chicos, este espacio de diálogo. Yo que sé, la enseñanza, chicos, de una lengua, la enseñanza de las culturas, tradiciones que pertenezcan a esa etnia. Entonces, esos checos no son los mismos. Factores y cambios no son los mismos. Factores es algo que influye un cambio, chicos, que motiva un cambio. ¿Ya? Y los factores son de manera general. Y ahí los cambios pueden ser positivos o negativos. Hay un factor económico, puede influir en la educación, pero los cambios, chicos, sí están clasificados como negativos o positivos. Y aquí dice la incidencia de los factores sociales, ahí está, culturales, económicos y políticos. Dice, en la educación constituyen un amplio núcleo de problemas y perspectivas de análisis. Ya porque ahí, cuando hay factores, chicos,
factores sociales que vienen a intervenir dentro de la educación, pues vienen a presentar ya avances o chicos o problemas dentro del ámbito educativo. Estos factores conforman o se implican decisivamente en la determinación de los fines, estímulos y medios de la educación. Dice, pero a la vez la educación es un agente que juega un importante papel en las modificaciones sociales a través de una constructiva actividad compensadora. Miren, a veces, chicos, estos factores ayudan. Por ejemplo, ¿qué factores han ayudado en este proceso de la educación? El factor, chicos, de los desarrollos tecnológicos. ¿Y qué cambios han dado? Miren, cambios, chicos, miren. Por ejemplo, ahorita estamos brindando una educación virtual. Esos cambios han fomentado, chicos, estos factores. Incluso, miren, ahorita en las universidades, con esto de los desarrollos de la tecnología, pueden entrar, postular, chicos, a carreras en línea, carreras de distancia. ¿Ya? Entonces, miren, esos cambios dicen que han generado modificaciones compensadoras dentro del progreso, chicos, de la educación, que favorecen, chicos, a la parte, chicos, de los educandos en este caso. Es, ya dice, estamos ante la realidad de una moneda de doble cara. La incidencia de los factores sociales en la educación y la incidencia global del medio social como configuradora de estímulos y pautas de conductas. Ya porque a veces los factores pueden modificar netamente dentro de la nación o netamente global, como el ámbito de chicos, por ejemplo, de la tecnología, es algo global que no solo se da aquí netamente en este espacio determinado, sino de manera global. Pero también puede influir, chicos, negativamente. Por ejemplo, las crisis económicas. Puede también influir que ya se comienzan a cerrar los espacios educativos por la falta, chicos, de economía para solventar las necesidades dentro de estos espacios. Entonces, imagínense, chicos, si hay crisis económicas en otros lados y que nosotros somos dependientes de esos lugares, pues también nos va a afectar a nosotros y entramos en una crisis y estos espacios se van a cerrar porque no hay dinero para solventar estas necesidades. Entonces, por eso dice, es una de doble cara. Puede tener buenos cambios, pero también pueden tener malos cambios, chicos. Y esto dice, y esto estimula al educando una forma peculiar de pensar, de ser y de actuar. Pero ¿cómo estimula esto, chicos? Por ejemplo, digamos, si yo en este caso estoy, digamos, entrando en un proceso, en una escuelita que no tiene recursos, que no tiene, yo que sé, lo suficiente para ayudarnos a entrar en un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Qué pasa? Yo me desarrollo en este contexto, me desarrollo en esta área, me desarrollo con estos factores. Entonces, cuando yo ya termino de adquirir, chicos, ciertas capacidades y habilidades, ¿qué pasa? Comienzo a crear mi propia ideología, mi propia forma de pensar. Y cuando yo creo mi propia forma de pensar, mi propia forma de ser y de actuar, capaz que en un futuro quiero realizar cambios frente a las situaciones que yo padecí para que otras personas no lo sigan padeciendo. Entonces, eso, chicos, estos cambios, estos factores vienen a modificar a nosotros como personas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, incluso también, chicos, como profesores, viendo estas realidades. También fomentan nuestro cambio, nuestras ideologías y capaz que también queremos provocar, incentivar cambios dentro de estos espacios. Ya eso. Dice, como se puede observar, estamos refiriéndonos a la educación como variable decisiva para cambios sociales, a la par que está dentro de la acción multiforme de los propios cambios sociales en sí. Ya dice, la educación rompe sus fronteras formales e institucionales. Cuando entramos, chicos, a hablar en esta educación dentro de la sociedad, porque la educación, chicos, no netamente estamos hablando de la parte, yo que sé, escuela, colegio, ¿cómo se llama? Universidad.
No, chicos, porque también entra diversas comunidades sociales dentro del espacio educativo. Ya, por ejemplo, ahí está desde la familia hasta los medios de información y comunicación. Ahí nosotros podemos entrar en espacios educativos o en espacio de educación o entrar en un proceso de educación, no solo en la escuela, chicos. No solo en el colegio, no solo en la universidad, sino es en la familia. También entramos en un proceso de educación. En las redes entramos en un proceso de educación. Por eso dice, ahí se rompen esas fronteras. Ya, porque no solo ahí en la escuela pueden entrar en este proceso de educación y no solo en la escuela o en el colegio, en la universidad, hay estos factores que influyen en nuestra forma de pensar, nuestra ideología. No solo en la escuela se forma eso. También, chicos, se forma alrededor, en la sociedad, en la familia. Dice, la educación pues debe ser entendida, estudiada y tratada como un sistema abierto y dinámico dentro del sistema de cobertura más amplia en la que influye y por el que es influida. Y de hecho ya vamos a ver, chicos, que dentro del sistema educativo también interviene una comunidad. Y ya vamos a ver cuál es esa comunidad que interviene en el sistema educativo. Ya prácticamente ahorita solo estamos definiendo, chicos, educación, nada más, y la parte ética. Ya como ustedes pueden ver, solo es netamente teoría, no influye más. Ya, eso chicos, por el día de hoy, porque ya mañana vamos a ver las comunidades sociales, porque ahorita estamos viendo que la educación no solo de la escuela, no solo son estos sistemas educativos, ahí no solo formamos nuestro, si es forma de pensar, ya, porque también interviene una comunidad y ya vamos a ver cuáles son las instituciones de las comunidades que intervienen también dentro del proceso de educación, porque como dice, educación está relacionado con la sociedad y dentro de la sociedad nosotros encontramos diversas comunidades, chicos, que también influyen en la educación. Eso, chicos, por el día de hoy. Eso. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. ¿No? Ya, chicos. Entonces, eso, chicos, por el día de hoy. Ya mañana estaremos continuando, si Dios quiere, ya hasta el viernes, porque sí, hasta el viernes ya terminamos con esto de ética y comenzamos a estudiar, pues, la norma del ministerio. Para la siguiente semana ya tener abordado todo de chicos de los temarios dentro de la nacional, para que estén listos para la pruebita. Y ahí comenzamos, chicos, con preguntas. Y comenzamos a practicar con preguntas, con conocimientos que netamente pues han impartido. Entonces, eso, chicos, por